Sí, muy buenas tardes. Vamos a disponernos para celebración, puestos de pie, cantamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Iniciemos esta celebración delante del Señor para pedirle que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y por ello arrepentidos le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor.
a los hombres que amaré. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos las lecturas. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: La vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días, como sus días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación.
Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Le dices que cuando... El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a todos los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos, el evangelista que hemos escuchado, es uno de los evangelistas que logra captar en Jesús la mayor cantidad de milagros. Y no solamente logra capturar los milagros, sino también que es capaz de relatárnoslo de una manera muy minuciosa y con muchos detalles que a lo mejor los otros evangelistas se les pudiera ir de la mano. Por ejemplo, en este pasaje que hemos escuchado, nos habla de que estando con Santiago y Juan, obviamente fueron a la casa de Simón y de Andrés,
y se encontraron ya ante una enfermedad, ante la suegra de Simón que estaba en cama con fiebre. Para nosotros eso podría ser cualquier cosa, toma una pastilla, una inyección y caso solucionado. Sin embargo, pongámonos en el tiempo de Jesús, cuando no había medicamento, cuando no había la ciencia tan avanzada y cuando una fiebre, algo tan ligero, digamos así, tan pasajero para nosotros, en aquel tiempo podría ser mortal. Por eso es la preocupación. No nos dice el nombre de la suegra de Simón, sin embargo nos relata, obviamente parece ser que es una persona mayor de edad que se encuentra enferma, obviamente, casi postrada en cama, podríamos decir agonizando. Y nos narra San Marcos una serie de detalles muy concretos. Jesús, primero, no es indiferente. Dice el Evangelio, se acercó a ella. Este término de acercarse a ella parecería pasar desapercibido. Sin embargo, nos dice la cercanía que Jesús tiene con los enfermos. De manera particular con esta mujer. Se acercó a ella, no le fue indiferente, no se quedó afuera, no se quedó a distancia, sino que se acercó lo más que pudo a esa persona. Y además, por si fuera poco, dice el Evangelio, la tomó de la mano. Tomarla de la mano también parecería ser algo muy sencillo para nosotros. Sin embargo, para Jesús no es algo sencillo. El tomarla de la mano significa estoy contigo. El tomarla de la mano significa no soy indiferente a tu enfermedad. Sé por lo que estás pasando y quiero que sientas mi cercanía contigo. La toma de la mano, dice el Evangelio, y la levanta. Estas palabras también son importantes porque levantar en el término griego significa también como volver a la vida, algo así como muy semejante al término de la resurrección, semejante, no igual, muy semejante. La levantó, se puso en pie, se alzó, que son los mismos términos que utilizan al momento de cuando hablan de la resurrección, como cuando volvió a la vida Lázaro, ¿se acuerdan? Esta mujer la levantó. ¿Se levantó por sus propias fuerzas la mujer? No. Jesús la tomó de la mano y la levantó, le ayudó a levantarse. Significa que al levantarla le hizo recobrar su salud. Qué interesante este milagro, porque a diferencia de otros milagros que vamos a ver a continuación, Jesús ni siquiera se acerca al enfermo, no porque sea indiferente, no, porque no hay necesidad para Jesús de acercarse al enfermo o de tocar al enfermo para curarlo. No hay necesidad, no hay necesidad. Sin embargo, en el milagro con la mujer es necesario. ¿Por qué? Porque creo que Jesús quiere devolverle la dignidad a la mujer. Recordemos que en el tiempo de Jesús la mujer no valía nada y todo el mundo era indiferente y a lo mejor estaba postrada en cama, agonizando, podríamos decir, porque la ignoraban. Para Jesús, la cercanía a la mujer, más aún, levantarle la dignidad a la mujer, es lo primero que quiere hacer. De hecho, inmediatamente después de levantarla, nos dice el Evangelio, en ese momento se le quitó la fiebre. Pero son como dos partes distintas. La levantó como para levantarle la dignidad, la igualdad, y después, inmediatamente después, quedó curada. Si se fijan, son como 2, 3, 4 pasos y al final quedó curada. No son uno solo, porque para Jesús vale tanto la mujer como el hombre. Para Jesús las manos de una mujer son tan valiosas. Por eso Jesús la ha tomado de su mano. ¿Qué más nos presenta el Evangelio? El Evangelio nos presenta una serie de milagros. Dice, le llevaron todo tipo de clase de enfermos poseídos por el demonio y a todos los curó
de sus diversos males, de sus enfermedades, e incluso no dejó que los demonios hablaran para que no dijeran quién es Él. Y por si fuera poco, antes de terminar el Evangelio nos dice otro dato más San Marcos. De madrugada, podría parecer para nosotros insignificante este dato. ¿Por qué de madrugada? De madrugada es el lapso en el que se acaba la noche y empieza el día. Es el lapso en el que la oscuridad se empieza a disipar y empieza a salir el sol, como cuando se empieza a clarear el día. ¿Por qué dice de madrugada? Nos da dos significados. Primero, que obviamente antes de que salga el sol, Jesús tiene que hacer algo importante. ¿Qué? Vamos a verlo a continuación. La oración. La oración. Y dos, el significado de madrugada significa que Jesús es dueño de la luz, no de la oscuridad, que con su presencia disipa toda tiniebla, toda oscuridad, todo pecado, porque Él es el Señor de la luz. De manera que este término de madrugada podría simbolizar esas dos cosas. Dice el Evangelio, obviamente se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Yo creo que Jesús es el modelo de oración a seguir. Encontramos en muchos pasajes del Evangelio que Jesús hace oración. Y en la mayoría de los casos en los que nos presenta el Evangelio que Jesús hace oración, es solo. No porque sea un solitario o no porque no le guste hacer oración en comunidad, no, sino porque para Jesús es importante la oración a solas con Dios. Para Jesús no quiere presumir, vénganse conmigo a hacer oración, que todo mundo me vea que estoy haciendo oración, sino lo importante es hablar a solas con su Padre Celestial. Dice el Evangelio, se fue a un lugar solitario, se puso a orar. Cuando despertaron los demás apóstoles, Simón y sus compañeros, obviamente se pusieron a buscarlo, se preguntaban ¿dónde está? Y cuando lo encontraron, Maestro, te hemos estado buscando, ven con nosotros otra vez. Sin embargo, la respuesta de Jesús es necesario que nos vayamos. Tendremos que ir a los pueblos más cercanos a llevar también el Evangelio y la buena nueva. Por eso Jesús, junto con los apóstoles, continuó el mensaje del Evangelio en otros lugares, de manera que su fama se extendía por todos los rincones. Hoy en día, el Evangelio creo que nos invita a varias cosas. Primero, devolverle la dignidad y el lugar a la mujer, a nuestras madres de familia, a nuestras hermanas, a nuestras compañeras. Dos, la oración, pero una oración sincera, de corazón y solitaria a Dios. Y tres, ser capaces de llevar la buena nueva del Evangelio a aquellos alejados, indiferentes, o aquellos que el Señor ha puesto en mi presencia, en mi familia, en mi trabajo y aquellos que me rodean. Que el Señor nos fortalezca en esta tarea y nos haga portadores de la buena nueva. Vamos a continuar nuestra celebración haciendo nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la Iglesia, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos el pan y el vino. Acepta, Señor, nuestros dones, son el vino y el pan, y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Gracias, Señor, por el vino y el pan, por tu eterna bondad, te cantamos, Señor. Acepta, Señor, nuestros dones, son el vino y el pan, y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Y con ellos te cantamos nuestra fe, esperanza y caridad. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se convierta para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio su vida. Por eso con los ángeles y santos y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Marcelino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía: J. Guadalupe Rolón Velázquez, Marcela García Sánchez, Horacio Tinoco Santana, Juana Martínez Zavala, Jaime Everardo de la Mora, Agustín Denis, Felipa Chapula López en su 7º aniversario, Jorge Alberto Aguilar Sapien, y todos nuestros difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada una de nuestras familias. Por Araceli Moreno González, en el don de la vida de su cumpleaños, Verónica Romero de Mendoza, familias Pisano Venegas, Vallardo Venegas, Romero Torres, por Guillermo Torres García y familia Heredia Quintero, Eleonor Victoria Vargas Paredes en su salud, María Teresa Ochoa del Río en el don de la vida en su cumpleaños, por la salud de Julia García Ballesteros, familia Aguilar Sapien. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como hijos de Dios, cantemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, y hágase tu voluntad
Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Por quienes no pudieron comulgar, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Y hacemos nuestra oración final. Señor Dios, que has querido hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezco al equipo técnico que ha hecho posible la transmisión de la Eucaristía. Agradezco al coro que nos ha acompañado, el coro Beatum. Que Dios les bendiga. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría de habernos encontrado con Cristo, vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios.